Hola, ¿qué tal? En este video te voy a ayudar a elegir el mejor plan de HostGator para ti. Quizás tengas algunas dudas de cuál es el plan que debes de contratar. Entonces, en base a mi experiencia, más de 8 años ya trabajando con HostGator, te voy a explicar en qué consiste cada plan y cuál es el que más te recomiendo. Así que vamos allá. Y aquí estamos en la página principal de HostGator. Recuerda que tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto tú le das clic, dependiendo tu país, amigos, te va a estar mandando. En este caso, yo estoy en México, me manda los precios en pesos mexicanos, pero si estás en cualquier otro país te los puede mandar en dólares. Si te das cuenta, aquí tenemos 4 planes. Voy a hacer más pequeño acá la pantalla. Tenemos 4 planes: plan personal, emprendedor, negocios y plan turbo. ¿Cuál es el que más me conviene? Y yo te voy a decir, esto va a depender mucho. Por ejemplo, si tú solamente quieres crear una sola página web, es decir, solamente vas a crear un sitio web para tu negocio, para tu empresa, etcétera, te recomendaría ya sea el plan personal o el plan emprendedor. ¿Por qué razón? Porque el plan personal te da acceso a que solamente puedes tener una página web. Acá lo estamos viendo, hosting para un dominio, es decir, una sola página web. Nada más que piensa, por ejemplo, si quieres hacer pruebas, ya no vas a poder instalar otra página web dentro de ese hosting. Entonces tendrías que subir de nivel para que lo puedas tener presente. Pero en el plan más económico, que es el plan personal, solamente puedes instalar una página web. Recuerda que cualquiera de los planes que tú contrates te van a estar dando un dominio 100% gratis. Cualquiera de los planes, plan personal, emprendedor, etcétera. Ahora bien, recuerda que el plan personal y el plan emprendedor básicamente ofrecen lo mismo, solamente la única diferencia es el espacio en almacenamiento. Si te das cuenta, el personal te da 5 gigas y el emprendedor te da 25 gigas de espacio en almacenamiento. Si tú, por ejemplo, tienes una página web que pesa bastante y necesitas más de 5 gigas, puedes optar por contratar el plan emprendedor. Recuerda que cualquiera de estos dos solamente puedes crear una sola página web. Entonces, si tu sitio web pesa menos de 5 gigas, la verdad es que te voy a recomendar que contrates el plan personal, ya que realmente no necesitarías el plan emprendedor. Muy importante. Ahora vamos a los siguientes dos planes, que es el plan negocios y el plan turbo. Aquí, por ejemplo, el plan negocios y el plan turbo, tú puedes crear páginas web ilimitadas, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, prácticamente las páginas web que tú necesites. Esto también tiene una ventaja por si tú quieres probar, necesitas crear otro sitio web, o si por ejemplo tienes varios negocios y necesitas meter varias páginas web en el mismo hosting. Entonces ya va a depender del uso que tú le vayas a dar a tu hosting. Pero la ventaja es que en el plan negocios y en el plan turbo puedes crear páginas web ilimitadas. Ahora, ¿cuál es otra ventaja en el plan negocios y en el plan turbo? Es que tienes acceso a herramientas de inteligencia artificial. Ahí te lo estoy enseñando. Esto te va a permitir poder crear páginas web en tan solo 5 minutos, es decir, ingresando los prompts, cómo quieres que sea tu página web, a qué se dedica tu negocio, etcétera. El sistema te va a hacer el diseño por medio de inteligencia artificial. Esto realmente es muy interesante porque en tan solo unos minutos ya podrás tener la página web de tu negocio, básicamente con toda la información que tú diste, y solamente vas a hacer unos cambios mínimos. Entonces es una gran ventaja. Si tú quieres tener acceso a que tu página web la puedas crear con inteligencia artificial, deberás de elegir ya sea el plan negocios o el plan turbo. Como te comento, ya dependerá de tus necesidades. Recuerda que el plan negocios trae lo que es 50 gigas de espacio en almacenamiento, y lo que es el plan turbo trae lo que son 75 gigas de espacio en almacenamiento para que lo puedas tener presente. Ahora bien, por último, si a ti lo que te interesa es crear una tienda en línea para vender tus productos, para vender tus servicios, y ya tienes, digámoslo así, tráfico avanzado, ya tienes clientes que visiten tu sitio web y pues quieres cambiarte a HostGator para un hosting mejor, pues te recomendaría lo que es el plan turbo, porque el plan turbo
básicamente es el más completo y si te das cuenta acá nos dice que es ideal para proyectos con mucho tráfico y tiendas en línea. Es decir, como te comento, si tú ya tienes una página web que las personas la conocen y que ya está generando tráfico, que es una tienda en línea, te recomendaría lo que es el plan Turbo, ya que básicamente es exclusivo para tiendas en línea y que ya tienen tráfico. Entonces básicamente ahí lo tienes, amigos. Si eres principiante, la verdad, el plan personal, solamente una página web. Si quieres tener varias páginas web y además poder crear tu página web con inteligencia artificial, el plan negocios. Y si ya tienes una página web, la quieres migrar a HostGator y quieres crear una tienda en línea potente, te recomiendo lo que es el plan Turbo. Ahí lo tienes, amigos, para que tú puedas elegir entre esas tres opciones y puedas contratar el plan que más se adapte a tus necesidades. Y bueno, amigos, recuerda que tienes el enlace para contratar en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic para que puedas ir a contratarlo. Cualquier duda que tú tengas, amigos, en base a cualquiera de los planes, escríbelo ahora en los comentarios para poder ayudarte. Realmente mi objetivo es que puedas contratar el plan que más se adapte a tus necesidades. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela, amigos. Cualquier duda, escríbela en los comentarios. Te invito a que me apoyes suscribiéndote a este canal, compartiendo el video, dándole like para que así me ayudes a crecer, y nos vemos en el próximo video.